Bienvenidos a The Deep Dive. Hoy nos sumergimos en un conjunto de fuentes fascinantes que nos envió un oyente sobre los orígenes de la Navidad. Hola, ¿qué tal? La pregunta es sencilla, pero increíblemente profunda. ¿Cómo terminamos celebrando el nacimiento de Cristo en una fecha que, según estos textos, originalmente pertenecía a un dios solar romano? Es una pregunta excelente. O sea, ¿qué hay realmente detrás del 25 de diciembre? Es que toca un punto clave. Damos por sentadas muchísimas de nuestras celebraciones, asumiendo que siempre fueron así. Totalmente. Pero estas fuentes nos permiten hacer una especie de arqueología cultural. Y para encontrar la primera capa, como bien dices, no empezamos con el cristianismo. No, nos vamos mucho más atrás. Mucho más. A la antigua Roma. Pero incluso antes de los Césares más famosos. De acuerdo, entonces vamos a desglosar esto. Mi idea de la religión romana siempre ha estado dominada por Júpiter, Marte, Venus, los dioses del Olimpo, digamos. Claro, los principales. Pero aquí los documentos hablan de un culto solar. ¿Dónde empieza esa historia? Empieza con una figura muy antigua y local, el Sol Indiget, Sol Indiges. que se traduciría como el sol nativo o el sol de este lugar. No era un dios universal, sino uno muy arraigado a la tierra, a la agricultura. Un protector de Roma. Exacto. Y su culto es tan antiguo que se le atribuye a Tasio, el rey de los Sabinos. A ver, espera. Los sabinos, como en el rapto de las Sabinas, ¿esa historia? Esa misma historia. Es uno de los mitos fundacionales de Roma. Rómulo funda la ciudad, pero solo tiene hombres. Y necesitaba mujeres para poblarla. Justo. Así que invita a sus vecinos, los Sabinos, a una fiesta y, bueno, en medio de todo, raptan a las jóvenes. Lo que, claro, desata una guerra terrible. Una guerra entre padres y hermanos contra los nuevos esposos. Pero, si no recuerdo mal, la historia tiene un giro, ¿no? Así es. Y es un giro crucial. Cuando estaban a punto de pelear la batalla final, las propias mujeres sabinas se interponen. Ya eran esposas y madres para entonces. Claro, se ponen en medio con sus hijos en brazos y suplican que se detenga la lucha. Argumentando que ganara quien ganara, ellas perdían. O a sus padres o a sus maridos. Exacto. Y este acto detiene la guerra y une a los dos pueblos. La reconciliación se vuelve un pilar de Roma. Y en ese contexto de unión, el culto al sol Índiges, traído por los sabinos, ya tenía un lugar de honor. ¡Qué increíble! O sea, el culto al sol está tejido en el mito de la fundación de Roma. Y en el Circo Máximo, ¿cómo se manifestaba eso? No era solo un templo a un lado, para nada. Estaba integrado en el espectáculo. En las carreras. Sí, para los romanos, las carreras de carros eran una representación del cosmos. La cuadriga, el carro con 4 caballos, Era el sol. era el sol en su viaje por el cielo. Y la viga, con 2, era la luna. La religión estaba impregnada en todo. Entendido. Entonces tenemos este culto antiguo, local. Pero Roma se convierte en un imperio gigantesco. ¿Cómo evoluciona esta idea de un sol nativo? Ahí es donde la historia se pone realmente interesante, porque el sol pasa de ser un dios local a una herramienta de propaganda imperial. Suena muy político. Lo es. Y el primer gran paso lo da el emperador Vespasiano, el que llega después del caos de Nerón. Ok, Nerón había construido esa estatua colosal de sí mismo, ¿no? El famoso coloso, de más de 30 metros. Déjame adivinar. Vespasiano la derribó. Hizo algo mucho más inteligente. En lugar de destruirla, le quitó la cabeza a la estatua de Nerón y la reemplazó con una cabeza del dios Sol. No puede ser. ¡Qué jugada! Es un reciclaje político genial. Borra al tirano y lo reemplaza por un símbolo de luz y poder. Y además, fue el primero en acuñar monedas de forma masiva con la imagen del Sol. ¡Wow! ¡Qué fuerte! De un dios agrícola a propaganda en monedas. Y es aquí, según las fuentes, donde entra una nueva figura, ¿no? Un sol con un nombre diferente, Sol Invictus. Exacto. Y el cambio de nombre es fundamental. Invictus significa invicto, inconquistable. Suena mucho más militar. Totalmente. Este Sol Invictus ya no es local. Tiene orígenes en Oriente, en Siria, en Persia. Lo traen las legiones. Entonces, ¿hay una diferencia más allá del nombre? ¿O es solo un cambio de marca? Es un cambio profundo. El Sol Invictus llega con una pretensión de supremacía. Y esta idea culmina con la dinastía de los Séveros, que eran de origen sirio.
Y su heredero, si no me equivoco, es el famoso Heliogábalo, este personaje que llevó las cosas a un extremo. Uf, a un extremo total. Heliogábalo fue un verdadero radical religioso. Él intenta una revolución. ¿Qué fue lo que pasó exactamente? Traslada la reliquia sagrada de su dios, un meteorito negro, a Roma. Y no solo eso, declara a su dios, el Gabal, como la deidad principal de todo el panteón, Por encima del propio Júpiter. por encima de Júpiter. Imagínate. Su plan era fusionar todas las religiones, incluyendo el judaísmo y el cristianismo, bajo su dios solar. Eso suena a una receta para el desastre. No lo tomaron nada bien. Fue visto como un sacrilegio, un ataque a la identidad romana. Y bueno, si a eso le suma su comportamiento personal, que era extravagante, El resultado fue inevitable. lo asesinaron. Y su revolución religiosa fracasó, pero de forma espectacular. O sea que el intento de imponer un culto solar supremo fracasó. ¿Parecería un enorme paso atrás? Uno pensaría que sí, pero la idea era demasiado poderosa como para desaparecer. Simplemente necesitaba un mejor vendedor. Alguien con más astucia política. Justo. Y 50 años después lo encontró en la figura del emperador Aureliano. De acuerdo. ¿Y qué hizo Aureliano de forma diferente? Aureliano era un militar brillante y un político muy pragmático. Entendió que no podía imponer un dios extranjero. Tenía que romanizarlo. ¿Cómo? Después de una victoria militar, atribuyó su éxito a una visión del dios Sol, y en lugar de traer una piedra de Siria, en el 274, construyó un templo magnífico en Roma. Dedicado al Sol Invictus. Exacto. Lo estableció como la religión suprema, pero sin eliminar a los otros dioses. Y lo más importante, le dio una fecha de nacimiento oficial. Y esa fecha, según los documentos, fue el 25 de diciembre. La pregunta del millón, ¿por qué esa fecha? No para nada es una coincidencia, es una elección cargada de simbolismo. En el calendario juliano, el solsticio de invierno caía justo alrededor del 25 de diciembre, El día más corto del año. el más corto. Y a partir de ahí, los días empiezan a alargarse de nuevo, la luz empieza a vencer a la oscuridad. Es literalmente el renacimiento del sol. Justo. Así que Aureliano oficializa el Natalis Solis Invicti, el nacimiento del sol invicto, en la fecha que simbólicamente representaba su triunfo. Mencionan algo sobre calendas e idus. Es que su sistema era diferente. No contaban del 1 al 31. Tenían puntos fijos. Calendas el día 1, las nonas, los idus. Y contaban hacia atrás. O sea que el 25 de diciembre era... El octavo día antes de las calendas de enero. Suena complicado, pero para ellos era normal. Y la celebración en sí, ¿cómo era? Uno de los textos clave, la cronografía del 354, da una pista sobre carreras de circo. Ese documento es nuestra piedra de Rosetta para este tema. Es un calendario ilustrado. Y para el 25 de diciembre, la inscripción dice N Invicti CM30X, que significa Nacimiento del invicto, 30 carreras de circo. ¡30! Era una fiesta enorme. Ok, aquí es donde todo converge. Porque ese mismo documento tiene otra anotación para el mismo día, ¿verdad? Efectivamente, y es el momento que lo cambia todo. En otra sección, una lista de mártires cristianos, aparece una entrada para el 25 de diciembre. La primera vez en la historia, la primera vez. Y se lee Natus Christus in Bethlehem, Judea. Cristo nació en Belén de Judea. Ahí está. La prueba. En el mismo documento, el mismo día, la fiesta pagana y la fiesta cristiana. Esto no fue una coincidencia, esto fue un movimiento estratégico magistral de la iglesia primitiva. Absolutamente. Vieron una oportunidad de oro. ¿Cómo competir con la fiesta más popular del invierno? Pues no prohibiéndola, sino cooptándola. Apropiándose del simbolismo. Les dijeron a la gente, ustedes celebran el nacimiento del sol físico, nosotros les ofrecemos celebrar el nacimiento de la verdadera luz del mundo, que es Cristo. Una forma brillante de ganar corazones y mentes. Pero me imagino que no fue tan sencillo. Hubo resistencia. Mucha. La transición fue lenta y complicada. Por ejemplo, en Oriente, la tradición era celebrar el nacimiento de Jesús el 6 de enero. La Epifanía. Exacto.
Y tenemos sermones, como uno de San Juan Crisóstomo del año 386, donde tiene que justificar por qué han adoptado el 25 de diciembre. O sea, admite que es una costumbre nueva. Sí, dice que es nueva, importada de Roma. Se nota que había gente que sospechaba, que decía, esto huele a fiesta pagana. ¿Y la gente común lograron separar las dos celebraciones? No del todo, y tenemos pruebas. A mediados del siglo V, el Papa León Magno se quejaba en sus sermones ¿De qué? de que muchos cristianos, al entrar a la Basílica de San Pedro, se daban la vuelta en la puerta para hacerle una reverencia al sol naciente. No, en serio. Sí, era un gesto instintivo, una costumbre pagana que persistía. El Papa tuvo que condenarlo duramente. Nos muestra que las dos creencias se superpusieron durante generaciones. ¡Wow! O sea que el software nuevo, el cristianismo, se instaló, pero el hardware cultural, las costumbres paganas, seguían ahí. Exactamente. Y esa superposición llega hasta hoy. Muchos de nuestros símbolos navideños no vienen de la Biblia. Hablemos de los regalos, por ejemplo. El intercambio de regalos es un ejemplo perfecto. Proviene de otra fiesta romana, las Saturnales. Que era unos días antes. Sí, era una época de carnaval, de banquetes y de intercambiar pequeños regalos como símbolo de buenos deseos. La Iglesia al principio se opuso, pero era tan popular que la absorbieron, dándole un nuevo significado, claro, los regalos de los Reyes Magos. Justo. Y las luces, por supuesto. Imposible imaginar la Navidad sin luces. Eso tiene que conectar directo con el solsticio. Directamente. Los romanos llenaban sus casas de velas y antorchas para celebrar la victoria de la luz sobre la oscuridad. Y eso encajaba como un guante con la idea de Cristo como la luz del mundo. Es otro caso de un símbolo poderoso que no se elimina, se reinterpreta. Vale, pero hay un símbolo que no me cuadra con el mundo romano, el árbol de Navidad. Eso se siente distinto. Correcto. El árbol tiene raíces en las tradiciones germánicas y escandinavas. Más del norte. Sí, en pleno invierno los árboles de hoja perenne eran un símbolo de vida, de resistencia. La tradición cristiana posterior cuenta que fue Martín Lutero quien le añadió velas. Para representar las estrellas en la noche del nacimiento de Jesús. Exacto, uniendo el símbolo pagano de la vida con la narrativa cristiana. Entonces, lo que tenemos es una base romana para la fecha, elementos de las Saturnales para los regalos, capas germánicas para el árbol. Es un mosaico increíble. Es un mosaico perfecto. Y, como mencionaba una de las fuentes, la versión que conocemos hoy fue popularizada globalmente en el siglo XIX. Por la reina Victoria. Por la reina Victoria y su esposo alemán, el príncipe Alberto. Ellos pusieron el árbol de Navidad de moda en todo el mundo. Entonces, para volver a la pregunta original, la respuesta es que el 25 de diciembre no fue un reemplazo, sino una fusión. Esa es la conclusión perfecta. La Iglesia no demolió el templo del Sol Invicto, Sino que construyó encima de sus cimientos. usando sus piedras más fuertes. La historia de la Navidad nos demuestra que las ideas culturales rara vez mueren, se transforman. Lo que permanece es la necesidad humana de celebrar la esperanza y el regreso de la luz en el momento más oscuro del año. Realmente fascinante. Espero que este análisis le haya dado a nuestro oyente la claridad que buscaba. Eso espero. Y nos deja con algo en qué pensar. Me pregunto qué celebraciones de nuestra época, quizás seculares, podrían estar siendo reinterpretadas por nuevas corrientes de pensamiento de una forma que solo las generaciones futuras podrán ver con claridad. Una pregunta muy provocadora. Porque la historia, pues, nunca se detiene. Absolutamente. Gracias por acompañarnos en este The Deep Dive.